Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas un día más a este espacio de mi mejoramiento personal, que es vuestro mejoramiento personal. Hoy tenemos una conferencia muy interesante. Vamos a hablar de algo que a todos nos ha pasado y nos sigue ocurriendo, sigue pasando en mayor o en menor medida, y vamos a tratar de cómo se pueden solucionar. Mi nombre es Jesús Cruz, voy a iniciar esta conferencia. ¿Estáis dispuestos a escucharla? Bien, pues adelante. El título de la conferencia de hoy es Aprende a superar tus miedos. Pues lo decía, ¿quién no ha tenido algún tipo de miedo en su vida? ¿Quién ocasionalmente no lo sigue teniendo, en mayor o menor medida? ¿Quién está en un estado emocional crónico de miedo en la vida, que tiene temor a las cosas? Pues vamos a verlo y vamos a ver sobre todo las soluciones también, ¿os parece? Como siempre, lo primero que vamos a hacer es aclarar la palabra clave. Yo creo que aprender ya la sabemos, superar también la sabemos, pero ¿qué significa la palabra miedo? ¿Qué es el miedo? Pues vamos a ver. Para ello he ido a un diccionario simple, como siempre, para no complicarnos ni buscar ninguna complejidad. Y os voy a decir lo que he encontrado. Miedo, definición. Y dice así: sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. O sea, el peligro que nos provoca ese miedo o esa angustia puede ser real o puede ser imaginario. Puede ser un perro que se está acercando rabioso, un perraco, y nos produce miedo. O puede ser que alguien nos dice que hay un perro por el vecindario que está molestando y que está mordiendo a los niños, y entonces nos entra ese miedo, nos entra esa angustia. No es que sea un peligro real, que también puede serlo, pero la advertencia de que ese peligro existe hace que entremos en esa emoción de miedo. Bien, ¿hasta ahí? Sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Eso lo que nos produce es miedo, instantáneamente. Vas por un callejón oscuro y te sale una persona y igual es un vecino, pero te pones en alerta. Luego vamos a ver por qué viene todo eso, esas reacciones, ¿vale? También tiene una segunda definición. Dice así: miedo, sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea. Por ejemplo, tenía miedo a que la fiesta saliera mal. Es un sentimiento de desconfianza, de falta de confianza en uno mismo y en sus medios, en su organización, en su preparación. Tiene miedo a que le salga mal, cuando puede ser un profesional. Puede llevar un autobús perfectamente, pero tiene miedo a cogerlo. Él está preparado, es un profesional, conductor de autobús, o de avión, o de coches, o de bici, pero le entra miedo. Se pone en un nivel de angustia, de temor a realizar algo. Ese es un miedo que nos paraliza. Es un miedo que también puede ser infundado, digo, infundido. Ahora, por ejemplo, tenemos prácticamente todos los medios de comunicación infundiéndonos una serie de noticias que nos provocan miedo, temor, malestar, y que hacen que gran parte de la población caigan emocionalmente hasta un estado emocional de miedo. Miedo a algo que ni siquiera se está demostrando.
Miedo a un virus, miedo a una invasión, miedo a que los extraterrestres nos ataquen, etcétera, ¿no? Miedos infundados. También, cuanto más se machaca a una persona con malas noticias, esa persona entra en miedo. Esto es un estado emocional crónico que, por desgracia, cada vez más parte de la población lo está padeciendo. Otras veces hemos hablado de esta escala emocional, que es una escala, podríamos llamarla también de bienestar, en relación con el malestar con la que una persona está experimentando la vida, ¿no? Según está más alto, pues la persona es más positiva. A partir de la mitad de este, aquí pongo 2.0 o 50 en una escala de 0 a 100, a partir de la mitad hacia arriba la persona es de una forma gradual más positivo en la vida, más positiva, y también disfruta de un bienestar general. Imaginaros una sociedad que esté en un nivel de bienestar general. Sería lo ideal, ¿no? El cielo en la tierra. Bueno, pero no ese es el caso. Tenemos que cada vez el estado emocional en esta sociedad va bajando y ya lo tenemos que, por debajo de la mitad de esta escala de bienestar o malestar, la relación de bienestar o malestar, o escala emocional, como le queramos llamar, pero que mide pues, distintos aspectos, cómo se comunica la persona, cuán íntegra es la persona, etc., ¿no? Pero bueno, hoy vamos a tratar el tema de los miedos. Y miedo es un estado emocional crónico que está muy bajo. Está en la parte baja de esta escala emocional, en la mitad de la parte baja. Una persona en un estado crónico de miedo es una persona que va a ir con el freno de mano echado en la vida, porque va a tener muchos temores, va a tener muchas desconfianzas, va a tener un malestar general que le va a impedir realizar cosas, sea a nivel personal, sea a nivel familiar, sea a nivel de amigos o en el trabajo, etcétera. Esa persona va con miedo en la vida. Vuelvo a definir un poquito lo que la segunda definición. Sentimiento de desconfianza, puede ser un sentimiento crónico de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea. Tú quieres organizar una fiesta y te pones a hacer los preparativos, no es la primera fiesta que organizas, y aunque sea la primera, lo haces con mucho amor, con muchos detalles, etcétera, pero tienes la sensación de que no va a salir bien. Te falta la confianza. No confías en la gente, no confías en tus acciones, y ese estado emocional de miedo hace que fracases. Que aunque triunfes, tú te sientes fracasado. Eso es la segunda definición de miedo. La primera, ya hemos visto que es la sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Por ejemplo, la oscuridad le producía un miedo atroz. La oscuridad no tiene ni... Hay gente que le produce placer el estar a oscuras, a la hora de descansar, de dormir, por ejemplo, pues apaga todas las luces, cierra las persianas y le gusta oscuridad total. Sin embargo, a otras personas les produce un miedo atroz. Y la oscuridad no es más que la oscuridad. No tiene por qué producir ningún tipo de reacción adversa. Entonces, también vamos a hablar un poco de por qué una persona está en estos estados emocionales. Es más negativa en la vida, tiene angustia, tiene miedo, tiene temores. Entonces, si en anteriores conferencias hemos hablado, y todo esto que os voy a explicar ahora, lo viene bien trabajado en el libro de Dianética, que siempre os recomiendo, de mi autor favorito, L. Ronald Hubbard, que escribió este libro allá por los 1950, y es el manual acerca de la mente y del pensamiento más completo que he encontrado. Completo y simple. Cualquiera persona lo puede entender. Entonces, es mi recomendación de hoy, que tratando el tema de los miedos, vamos a ver
cómo explica, os voy a dar una pincelada, cómo explica de por qué una persona puede tener miedo, sea fundado o infundado. Si partimos de que la vida de una persona, esto ya lo hemos visto en otras conferencias, este es el momento actual, tiempo presente de la persona, y este es el primer momento de su existencia. En el libro de Dianética nos habla del periodo prenatal. Este periodo, 7, 9 meses, en este periodo prenatal pueden ocurrir cosas que afectan a la persona. Mas luego, durante la infancia, pueden ocurrir cosas que también le afectan. Y esto lo lleva a la persona y le está afectando en su comportamiento. De manera que, ante algo que en el pasado le produjo dolor, o sufrimiento, o inconsciencia, la sola presencia o la sola suposición de que esto vuelva a ocurrir, como en el pasado le produjo dolor, ahora le está creando una carga que empuja a que la persona vaya hacia abajo en esta escala de bienestar o malestar, en la escala emocional. Entonces, si una persona tiene una carga suficiente que le esté afectando en su espacio, en su entorno, pues esta persona va a estar pensando con mucho temor, con mucho miedo, y probablemente esté en un estado de miedo, un estado negativo, de malestar en la vida. De manera que de cara a proyectos, de cara a vivir su vida, pues va a ser una persona más negativa, más miedosa, más temerosa. Bueno, pero esto es el tema de Dianética. ¿Por qué os ofrezco el libro de Dianética? De nuevo, otra vez. Pues porque es el libro de los libros. Este es la Biblia acerca de la salud mental. Aquí vais a encontrar todas las respuestas a por qué tenemos miedo, por qué nos encontramos así, por qué somos tímidos, por qué nos afectan las cosas que a otras personas no les afectan. ¿Por qué? Porque nos habla de nuestra propia vida y nos dice cómo funciona la mente, cómo nos afecta a nivel físico, a nivel emocional, a nivel espiritual también. Entonces, cómo nos afecta. Y primer paso para superar tus miedos. El primer paso que os recomiendo es la información. La información es una herramienta que te da fuerza, que te da ese conocimiento. Tú puedes tener miedo a algo que la mayoría de la gente no tiene, miedo a las alturas, o miedo a entrar en un ascensor, o estar en espacios cerrados. Pues en el libro te explica de por dónde vienen esos miedos. Y esa comprensión te va a liberar. Yo lo he calculado por experiencia propia a lo largo de los años, tanto en mí como en gente con la que he tratado, que te libera en un 25% de tus miedos, de tus pesadillas, de tus malestares, etc. La simple lectura de por qué te ocurren esas cosas, ese conocimiento, esa información, ya es liberadora, ya es terapéutica. Bien, por eso os recomiendo el libro de Dianética, para que tengáis la comprensión de por qué a veces tenemos miedos racionales o irracionales. El miedo puede ser racional también. Alguien se está acercando con un cuchillo amenazándote, pues lógicamente tú tienes un cierto miedo. ¿Cómo reacciones? Si estás muy bajo, pues no te moverás casi. Si eres más positivo, probablemente te defiendas o sepas cómo salir de esa situación. Vale. Entonces, primer paso para superar tus miedos. El primer paso para superar tus miedos es la información de dónde vienen esos miedos. Ese conocimiento nos va a dar un control acerca de nuestras emociones, de una forma inconsciente. No penséis que va a ser que nos van a poner una armadura ni nada por el estilo. Simplemente el conocimiento te libera. En sí, cualquier tipo de conocimiento, tú no sabes cómo freír un huevo,
Entonces, el conocer, el informarte y el ejercitarte en ello, pues te da una confianza de que ya no eres negativo, ya no sabes freír un huevo, ahora sí que lo sabes. Y sabes hacer un huevo y cada vez te especializas más en freír huevos, por ejemplo. O así en distintas cosas de la vida. Conducir, aprender una profesión, etc. Una persona tiene que tener ese conocimiento, la información necesaria para poder manejar esas situaciones. Y con el miedo ocurre lo mismo. El miedo, cuando no sabemos de dónde viene, estamos en efecto de las situaciones, pues nos produce miedo y estamos en efecto de ello. Entonces, sentimos malestar en la vida, no disfrutamos la vida. El conocimiento, a través de cómo funciona la mente y cómo afecta al organismo, tanto a nivel emocional, como a nivel mental, como a nivel físico también, cómo las experiencias de nuestro pasado nos pueden llevar a un estado crónico de miedo, y todo esto es relativo, todo esto es un gradiente. En este punto, el miedo es crónico, pero el miedo, a medida que vas bajando más, es mayor. A medida que vas ascendiendo hacia arriba, ese miedo es más superficial, no es tan crónico. Miedo podemos tener todos. Hay cosas que nos pueden atemorizar, pero cuanto más arriba estemos, más positivos, en lugar de centrarnos en la maldad o en el peligro, nos centramos en las soluciones, somos más positivos y llevamos una vida en un estado de bienestar general. Entonces, vuelvo a insistir, primer paso para superar tus miedos, adquirir la información de dónde provienen los miedos. Ese conocimiento nos va a ayudar a confrontar esas situaciones. Sin ese conocimiento vamos a estar en efecto, vamos a estar pues padeciendo el miedo, yendo como un barco a la deriva. Pero el conocimiento nos da el GPS y nos dice, no, este miedo viene de aquí, tengo que cambiar de ambiente, o tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Punto número 1, entonces, conocimiento, información acerca de la mente, del funcionamiento a nivel mental y emocional y cómo nos afectan las situaciones del pasado. Todo eso, ya os lo he dicho, en el libro de Dianética de mi autor favorito, L. Ronald Hoover. Lo tenéis a disposición, al final os pongo a disposición, lo podéis pedir, bien por teléfono, por email, os dejaré el cartel para que podáis adquirirlo. Punto número 2. Ya sabemos un poquito de conocimiento, sabemos que todo esto que se acumula lo tenemos aquí y nos afecta. Bueno, eso ya nos libera un 25%, pero ¿cómo liberarnos del resto? Del resto del 75% que de una forma inconsciente, sin ser nosotros conscientes, nos afecta y nos produce esa sensación de miedo. Miedo en el sentido de que nos produce malestar. El miedo es una advertencia de que hay un peligro cercano. Entonces, si tú simplemente te rindes a ese miedo y te produce malestar, pues te está afectando negativamente. Ahora, si tú eres una persona más positiva y eres consciente de que hay un peligro inminente y dices, bueno, pues voy a buscar una solución, y eso es en estos estados emocionales. Desde la mitad de la tabla esta hasta arriba. Es cuando una persona goza de un bienestar general porque es más positiva en la vida. Y entonces, ¿cómo conseguir eso? Ya os hemos recomendado el libro de Dianética, ya tenéis ahí la información, eso os va a ayudar a liberaros. A ver, esto no es matemáticas, es una opinión personal mía, de mi experiencia, y os puedo decir que la lectura del libro de Dianética ya en sí, al daros ese conocimiento, os libera en un 25% de los miedos adquiridos, de los miedos producto de traumas, malas experiencias del pasado, que nos están revolviendo ahí, nuestra memoria y nuestra mente. Vale, ahora la segunda parte es qué podemos hacer a nivel práctico para superar esos miedos. Pues bien, si estamos en una situación, viviendo en una situación en la cual el entorno
nos trae recuerdos negativos, este entorno nos trae recuerdos negativos. Imagínate esta persona que está viviendo con 30, 35 años, está viviendo con sus padres y ha tenido una infancia muy desastrosa, con mucho malestar, con muchos traumas, y todavía la situación no ha cambiado y él está continuamente reviviendo todos esos traumas del pasado. Pues va a caer probablemente en una actitud negativa de malestar, de miedo o peor todavía. Entonces, ¿cómo superar esto? Bien, en esta parte quiero ofreceros otro libro de mi autor favorito, y este es el libro de Autoanálisis. Autoanálisis es un libro que os va a enseñar y os va a hacer aplicar una serie de ejercicios. Bueno, primero, con autoanálisis, tú puedes localizarte en qué lugar de esta escala estás para trabajar, para ascender en la escala. Primero puedes hacer un test con el libro y si no, en el mismo centro de mejoramiento personal, podemos hacer un test donde testemos, donde comprobemos cuál es tu nivel de bienestar general o malestar en la vida, para saber qué lugar ocupa el miedo. Bien, en el libro hay una serie de ejercicios donde tú puedes localizar en qué estado emocional estás y luego, a partir de unas tablas de ejercicios, en otras conferencias os lo he mencionado, son unos ejercicios que es como ir al gimnasio, pero al gimnasio mental. Esto lo puedes hacer tú en tu casa, en la intimidad de tu casa. Te pones, en el libro pone las instrucciones de cómo se realiza este tipo de procedimiento. Y entonces, hacerlo simplemente. Mi experiencia también me ha dicho que una persona solamente haciéndolo regularmente todos los días, un cuarto de hora, 20 minutos, el procedimiento de autoanálisis, ha conseguido subir de estados emocionales bajos a un estado emocional miedo más alto, llegando hasta estados bastante altos. ¿Esto qué significa? Que la persona ha cambiado en su vida, que es más positiva, es más emprendedora, tiene menos miedo, se atreve con más cosas, solamente con 20 sesiones, con un mes, yo lo he comprobado, cómo la persona recupera su avidez, su vitalidad, deja atrás los miedos y comienza a crear cosas y comienza a producir. Interesante, ¿verdad? Pues tenemos las dos cosas. Tenemos el libro de Dianética, que nos va a dar el conocimiento acerca de cómo funcionan las emociones, cómo la mente nos hace estas jugadas, y luego tenemos el libro de autoanálisis, donde nos vamos a ejercitar en una serie de procedimientos, lo pongo así a la cámara, para que esté bien, en una serie de procedimientos que nos van a ayudar a mejorar nuestro estado emocional y subir por esta escala emocional o de bienestar general. ¿Os imagináis una persona que aplica este método? Que lo puede hacer la persona sola en la intimidad de su casa o ayudada por otra persona. Yo lo hice ayudándole a otra persona, pero el resultado puede ser el mismo. Inicialmente igual mejor que otra persona aplique este método sobre uno, pero inmediatamente uno puede coger el hilo y puede hacerlo sobre sí mismo. Es muy efectivo y muy terapéutico. Entonces, mi recomendación de hoy son estos dos libros. Los voy a mostrar. Por un lado tenemos Dianética y por otro lado tenemos Autoanálisis, del mismo autor, Ronald Hubbard, que hizo unos grandes descubrimientos en el campo de la mente y en el campo del mejoramiento. Entonces, esta es la recomendación de hoy, que espero que sepáis cogerla y ponerla en funcionamiento sobre vosotros mismos. Muy bien, entonces, con esto quiero dar por finalizada la conferencia de hoy. Espero que os haya gustado y que sea práctica para vosotros. Anunciaros que la conferencia del miércoles 31 de este mes de agosto
llevará por título ¿Por qué se echan a perder los hijos? Silencio. ¿Por qué se echan a perder los hijos? ¿Son ellos los culpables? ¿Son ellos los responsables? ¿Quién es? ¿Pero por qué se echan a perder? Pues vamos a descubrir eso. Vamos a dar unas buenas pinceladas, pero para tener unas ideas claras de por qué se echan a perder los hijos y también luego pues cómo solucionarlo. Entonces, por mi parte, esto es todo por hoy. Os voy a dejar ahora la pantalla donde podéis contactar con nosotros, bien para adquirir los libros o contactar con nosotros para hacer bien sea este test de personalidad o de bienestar o malestar general, saber en qué lugar están nuestros miedos en esta escala emocional, si vivimos con mucho miedo, con menos miedo, cómo superarlo, etc. Podéis recibir muy buenas recomendaciones. Entonces, con esto me despido por hoy. Muchas gracias por vuestra atención. Nos vemos la semana que viene en la próxima conferencia ¿Por qué se echan a perder los hijos? Muchas gracias.